Mi hija pensó que el reflejo en la puerta del microondas era solo un borrón. Pensó que 69 años de vida habían dejado mis ojos nublados y mi mente débil. Estaba equivocada. Vi el pequeño frasco azul temblar en su mano. Vi el líquido transparente gotear en mi sopa de calabaza. Y cuando ella se dio la vuelta para agarrar una cuchara, hice lo único que un padre que acababa de pagar la deuda de $50,000 de su hija podía hacer. Cambié los tazones. No creerás lo que pasó después. Pero antes de contarte cómo mi propia sangre terminó en el suelo, luchando por respirar, déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Dale me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que darle a un familiar malagradecido una lección que jamás olvidará. El viento invernal de Chicago aullaba contra la ventana de la cocina, haciendo crujir el marco, pero el frío dentro de mi casa era mucho peor. Estaba sentado en la cabecera de la mesa de caoba del comedor, un lugar que había ocupado durante 40 años. Mis manos estaban cruzadas sobre el mantel. Para cualquiera que mirara, yo era solo Arturo Reyes, un profesor de química retirado, tal vez un poco lento por la edad, tal vez un poco solo desde que falleció mi esposa, pero mi mente estaba tan afilada como el bisturí que solía usar en el laboratorio. Estaba observando a Rebeca, mi única hija. Mi orgullo y mi alegría, o eso me había dicho a mí mismo, durante 32 años. Estaba de pie junto a la isla de la cocina, de espaldas a mí. El microondas de acero inoxidable estaba montado sobre la estufa, y el cristal oscuro actuaba como un espejo perfecto. Ella no lo sabía. Estaba demasiado ocupada intentando mantener el pulso firme. La vi sacar un pequeño frasco de cristal del bolsillo de su suéter. No era un frasco de pastillas. No tenía etiqueta. El líquido en su interior era de un azul pálido e inocente. Lo destapó con un movimiento rápido y brusco. La vi dudar por una fracción de segundo. Solo una fracción. Contuve el aliento, esperando, rezándole a un Dios con el que no había hablado en años, que se detuviera, que recordara los paseos en pony, que recordara la colegiatura de la universidad, que pagué completa, que recordara que justo la semana pasada le escribí un cheque a American Express por $50,000 para liquidar la deuda que ella y su esposo Tomás habían acumulado en ropa de diseñador y vacaciones que no podían pagar. No se detuvo. Inclinó el frasco. 3 gotas, 4, 5, dentro del humeante tazón de sopa de calabaza, mi favorita. La revolvió rápidamente, la cuchara de metal tintineando suavemente contra la cerámica. Ese suave tintineo, fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Fue el sonido de la ruptura final del vínculo entre un padre y su hija. Se giró hacia el fregadero para enjuagar la cuchara. Era el momento. No me puse de pie, no grité. Años de manejar sustancias químicas volátiles me habían enseñado que el pánico causa explosiones. La precisión las previene. Me incliné hacia adelante. Mis movimientos fueron silenciosos. Agarré mi tazón con la mano izquierda y el suyo con la derecha. Los deslicé sobre la madera pulida. La fricción no hizo ruido. Cambio. Tomó 3 segundos. Cuando ella se dio la vuelta, secándose las manos en un trapo de cocina, yo estaba sentado exactamente como había estado, con las manos cruzadas, la mirada clavada al vacío en la nieve que se acumulaba en el patio trasero. Mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro atrapado, pero mi rostro era de piedra. Tomás entró en ese momento, mi yerno. Llevaba esa loción barata que insistía que era importada. Se frotó las manos, trayendo consigo una ráfaga de aire helado desde el garaje. «Huele delicioso, Rebe», dijo, con una voz demasiado fuerte, demasiado alegre. Caminó hacia mí y me dio una palmada en el hombro. Se sintió pesada, como un grillete. «¿Cómo nos sentimos esta noche, Arturo? ¿Listo para una sopita caliente?» Lo miré. Vi el brillo de sudor en su labio superior. Hacía 20 grados dentro de la casa. ¿Por qué estaba sudando? Yo sabía por qué. Porque era un agente de bienes raíces fracasado con un problema de apuestas del que se suponía que yo no sabía nada. Porque él era quien probablemente había conseguido ese frasco azul. «Tengo hambre, Tomás», dije. Mi voz sonó rasposa. «Bien». Jugué el papel, el viejo, el blanco fácil. Rebeca trajo los tazones. Colocó uno frente a mí, el limpio. Colocó uno frente a su asiento vacío. El envenenado. «Siéntate, papá», dijo. Su voz estaba tensa. «Come mientras está caliente». Se sentó frente a mí. Tomás tomó el asiento en la cabecera. El triángulo de la traición. Levanté mi cuchara. Vi cómo ambos se tensaban.
Tomás se detuvo a la mitad de sacar sus sueños. Los ojos de Rebeca estaban fijos en mi mano. Estaban esperando. Estaban esperando a que el viejo se tomara su medicina. Hundí la cuchara en el espeso líquido naranja. La llevé a mis labios. Soplé suavemente. Podía sentir sus miradas quemándome. Tomé un sorbo. Deliciosa, dije. Vi a Tomás exhalar. Sus hombros cayeron 5 centímetros. Rebeca forzó una sonrisa que parecía más una mueca. Me alegra que te guste, papá, dijo. Levantó su propia cuchara. La observé. Observé a la mujer a la que le había enseñado a andar en bicicleta. A la mujer a la que le había enseñado la tabla periódica. Recordé una tarde de martes cuando tenía 10 años. Me había preguntado, papi, ¿qué pasa si mezclas cloro y amoníaco? La senté y le expliqué la reacción química. El gas cloramina, cómo quema los pulmones. Le enseñé que la química no respeta a nadie. Es causa y efecto, acción y reacción. Si introduces un agente extraño en un sistema, el sistema reacciona. Ella estaba introduciendo el agente en su propio sistema. Ahora tomó una cucharada grande. Tragó. Come, Rebeca, dije suavemente. Necesitas tus fuerzas. Comimos en silencio durante unos minutos. El único sonido era el raspar de las cucharas. Comí despacio, saboreando cada bocado de la sopa que estaba destinada a ser mi última cena. Sabía a nuez moscada y crema. Sabía a supervivencia. Tomás comía rápido, paleando la comida en su boca como para terminar de una vez. No dejaba de mirarme, luego a su reloj, así que Tomás habló con la boca medio llena. Rebeca y yo estuvimos platicando. Estábamos pensando en el mantenimiento de la casa. Es mucho para ti, ¿verdad? Con la nieve y las reparaciones del techo. Aquí viene. El anzuelo. Estoy bien, Tomás, dije, limpiándome la boca con una servilleta. Me las arreglo. Pero, ¿de verdad? Intervino Rebeca. Bajó su cuchara. Papá, anoche dejaste la puerta del garaje abierta. Y la semana pasada olvidaste pagar el recibo del agua. Solo estamos preocupados. No había olvidado el recibo del agua. Había puesto el cheque en el correo el lunes. Y la puerta del garaje. Tomás tenía el código. Probablemente la había abierto él mismo para hacerme dudar de mi cordura. Estoy bien, repetí. Tal vez, dijo Tomás inclinándose. Pero encontramos esta gran instalación, una residencia para mayores, de primer nivel, justo a las afueras de la ciudad. Creemos que podría ser el momento de ir a verla. Solo verla. Miré a Rebeca. Estaba tomando otro bocado de sopa. ¿Eso es lo que quieres, Rebe? Pregunté. ¿Quieres meterme en un asilo? Ella tragó. Es por tu propio bien, papá. Solo queremos que estés a salvo. ¿A salvo? La palabra quedó flotando en el aire, cargada de ironía. De repente, Rebeca frunció el ceño. Soltó su cuchara. Tintineó fuertemente contra el tazón. Se llevó una mano a la garganta. ¿Qué pasa? Preguntó Tomás, mirándola. No sé, susurró. Su voz sonaba húmeda. Sabe amargo. Debe ser la salvia, dije con calma. Tomé otro sorbo de mi sopa. A mí me sabe bien. Tosió. Una tos seca y áspera. Se frotó el pecho. Hace calor aquí, dijo. ¿La calefacción está muy alta? Empujó su silla hacia atrás. Se veía pálida. El color estaba drenándose de su rostro más rápido de lo que jamás había visto. Digitalis. Tenía que ser. Reconocí los síntomas. Después de todo, era químico. Extracto de dedalera. Causa náuseas, vómitos y luego arritmias cardíacas. En dosis altas detiene el corazón. Imita un ataque al corazón. Un arma perfecta para matar a un anciano con presión arterial alta. Pero Rebeca tenía un corazón fuerte. Su metabolismo era más rápido. Le pegaría de manera diferente. Mi vista, tartamudeó, parpadeó rápidamente. Está borrosa. Hay halos alrededor de las luces. Tomás se puso de pie. Rebe, ¿estás bien? Me siento mal. Tuvo arcadas. Se dobló sobre sí misma, agarrándose el estómago. ¡Oh, Dios! Me quedé quieto. Observé cómo se desarrollaba el experimento de química. Tomás corrió a su lado. ¿Qué es? ¿Es gripa? Vomitó en el suelo, violento, repentino. Me puse de pie entonces, pero me moví lentamente, como el anciano que pensaban que era. Dios mío, dije. ¡Papá, ayúdame! Gritó Tomás. Está ardiendo. Le tocó la frente. Ahora estaba convulsionando, su cuerpo tensándose en la silla. Se resbaló y golpeó el suelo con un golpe sordo. No es gripa, dije. Mi voz seguía fría. Tomás me miró, con los ojos muy abiertos por el pánico. ¿Qué? Eso parece una reacción, dije. ¿Qué le pusiste a la sopa, Tomás? Se congeló por un segundo. La máscara se le cayó. Vi el terror de un hombre atrapado en su propia trampa. No hicimos nada. ¿De qué estás hablando? Está envenenada, Tomás, dije. Llama al 911, a menos que quieras que se muera, aquí mismo en el suelo de la cocina. Buscó su teléfono a tientas.
sus dedos resbalando sobre la pantalla. Rebeca estaba luchando por respirar. Sus ojos estaban volteando en blanco. Sus manos arañaban el linóleo. Me miró. En ese momento de agonía, la claridad regresó a sus ojos. Me miró a mí, luego al tazón vacío frente a ella, luego al tazón frente a mí. Ella lo sabía. Papá jadeó. Tú, no intentes hablar, mija, dije arrodillándome a su lado. No la toqué, solo me acerqué. Guarda tu energía. La vas a necesitar para explicarle esto a la policía. Tomás estaba gritando por el teléfono. Sí, mi esposa. Está teniendo una convulsión. No sé, solo estaba cenando mientras él estaba de espaldas. Lo vi. A Rebeca se le había caído un pañuelo del bolsillo cuando cayó. Envuelto adentro estaba el frasco vacío. No lo había tirado a la basura. Lo había guardado, una novata total. Extendí la mano y oculté el pañuelo en mi palma. Lo deslicé en el bolsillo de mi suéter. Evidencia A. Las sirenas se escucharon a lo lejos en cuestión de minutos. Vivíamos cerca de la estación de bomberos. Tomás estaba arrodillado sobre ella, llorando ahora. Lágrimas reales, tal vez. O tal vez lágrimas por sí mismo porque sabía que su plan había salido espectacularmente mal. Va a estar bien, ¿verdad? Arturo, tiene que estar bien. Me puse de pie y los miré desde arriba. La hija codiciosa, el esposo desesperado. No sé, Tomás, dije, depende de la dosis. Levantó la cabeza de golpe. ¿La dosis? No respondí. Caminé hacia la ventana y vi las luces rojas de la ambulancia reflejarse contra la nieve. Venían a salvarla por ahora. Pero el verdadero veneno no estaba en la sopa. Estaba en esta casa. Y yo apenas había comenzado el proceso de purgarlo. Los paramédicos irrumpieron. El caos se apoderó de la cocina. La subieron a la camilla. «Señor, ¿viene?», le preguntó el paramédico a Tomás. Sí, por supuesto. Me miró. «Papá, ¿vienes?». Miré el desastre en el suelo, el vómito, la sopa derramada. Lo seguiré en mi carro, dije. Necesito ir por mi abrigo. La sacaron a toda prisa. La puerta se cerró de golpe. El silencio regresó a la cocina. Caminé hacia el fregadero. Agarré mi tazón de sopa. Vertí el resto por el desagüe y encendí el triturador. La evidencia de mi supervivencia desapareció con un zumbido. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el pañuelo con el frasco. Lo levanté a la luz. Quedaba una sola gota de líquido azul en el fondo. Fui al closet del pasillo. Me puse mi pesado abrigo de lana y mi sombrero. Revisé mi reflejo en el espejo del pasillo. No me veía como una víctima. No me veía como un anciano frágil. Me veía como un hombre que acababa de declarar la guerra. Salí a la fría noche de Chicago. La nieve crujiendo bajo mis botas. No solo iba al hospital a ver cómo estaba mi hija, iba a terminar lo que ellos empezaron. Mientras conducía hacia el hospital, con las luces de la ciudad volviéndose borrosas al pasar, sonó mi teléfono. Era mi abogado, el licenciado Leonardo Valdés. Le había enviado un mensaje de texto con una sola palabra clave mientras los paramédicos trabajaban. Dedalera. Arturo, la voz de Leonardo era profunda y áspera. Iniciaste el protocolo. ¿Está hecho? Lo intentaron esta noche, Leonardo, dije, manteniendo la vista en el camino helado. Digitalis en la sopa. Dios mío, respiró Leonardo. ¿Estás bien? Estoy bien. Rebeca se la comió. Hubo un largo silencio en la línea. Leonardo Valdés era la única persona que conocía la magnitud real de mi patrimonio. Sabía sobre los 15 millones de dólares de la patente farmacéutica que vendí hace 5 años. Sabía que había estado fingiendo ser un pensionado de clase media para poner a prueba a mi familia. Sabía que estaban reprobando los resultados de la prueba. ¿Ella se la comió?, preguntó Leonardo. Cambié los platos. Arturo, eso es complicado. Es defensa propia, dije. Ahora escúchame. Voy en camino al Hospital Mercy. Tomás va a intentar darle la vuelta a esto. Va a decir que estoy senil. Va a decir que confundí los ingredientes. Va a intentar presionar para obtener la tutela legal esta misma noche. Te veré allá, dijo Leonardo. Llevaré los papeles. Congelamos todo. Todo, dije. Las cuentas conjuntas, las tarjetas de crédito, los pagos de la hipoteca. Quiero que sientan el frío, Leonardo. Quiero que sepan lo que se siente no tener absolutamente nada. Colgué. Entré al estacionamiento del hospital. Podía ver a Tomás caminando de un lado a otro, en la entrada brillantemente iluminada de la sala de emergencias. Estaba en su teléfono otra vez, probablemente llamando a su usurero o tal vez a un abogado. Apagué el motor. Me quedé sentado en el auto a oscuras por un momento. Pensé en la niña pequeña que solía tomarme de la mano cuando cruzábamos la calle. Esa niña se había ido.
Había sido reemplazada por una extraña que envenenaría a su propio padre por una herencia. Salí del auto. Caminé hacia las puertas corredizas de cristal. La hija pensó que no la vi, pero yo lo veo todo. Y esta noche, todos los demás también lo verían. El ardor antiséptico del aire de la sala de emergencias me quemó las fosas nasales, un fuerte contraste con el frío invernal que había dejado afuera. Me senté en el borde de una silla de plástico duro, con mi abrigo bien cerrado a mi alrededor, observando las puertas dobles por donde se habían llevado a Rebeca. Tomás caminaba de un lado a otro, frente a la estación de enfermeras, sus zapatos rechinando en el linóleo. Estaba montando un espectáculo, pasándose las manos por el cabello, exigiendo actualizaciones, interpretando a la perfección el papel del esposo aterrorizado. Pero vi la forma en que sus ojos se movían por la habitación, revisando las salidas, revisando los rostros de los oficiales de policía que acababan de llegar. No estaba aterrorizado por su esposa. Estaba calculando las probabilidades de su propia supervivencia. Un médico empujó las puertas batientes. Se veía exhausto, con su uniforme médico arrugado. Doctor Patel, decía su gafete. Escaneó la sala de espera y sus ojos se posaron en nosotros. Tomás se abalanzó sobre él antes de que pudiera siquiera tomar aliento. ¿Está viva?, gritó Tomás, agarrando el brazo del doctor. Dígame que está viva. Está estable, señor Reyes, dijo el doctor suavemente, apartando la mano de Tomás. Pero estuvo cerca. Hemos identificado la toxina. Es digitalis, una sobredosis masiva. La palabra quedó flotando en el aire como la hoja de una guillotina. Digitalis de Dalera, una planta común de jardín, hermosa y mortal. Una planta que yo, Arturo Reyes, el profesor de química retirado con pasión por la botánica, cultivaba en mi invernadero. Tomás se congeló. Por una fracción de segundo, vi los engranajes girando en su cabeza. Había esperado que el doctor dijera intoxicación alimentaria o una reacción alérgica. No esperaba que identificaran el veneno específico tan rápido. Pero Tomás era un sobreviviente, una cucaracha que prosperaba en la oscuridad y dio un giro más rápido de lo que le daba crédito. Se dio la vuelta y apuntó con un dedo tembloroso directamente a mi cara. ¡Es él!, gritó Tomás, con la voz quebrada por una histeria fabricada. ¡Es el viejo! Los dos oficiales de policía que estaban junto a la entrada dieron un paso adelante, con las manos descansando instintivamente en sus cinturones. La sala se quedó en silencio. Todos, las enfermeras, los pacientes con brazos rotos y fiebre, voltearon a mirar al hombre de cabello blanco que se encogía dentro de su abrigo. ¿De qué está hablando, señor?, preguntó uno de los oficiales, interponiéndose entre Tomás y yo. Él la cultiva, gritó Tomás, escupiendo al hablar. Tiene un jardín lleno de plantas raras, de Dalera. Él cultiva de Dalera, hace estos tés, estos remedios herbales, porque no confía en la medicina moderna. Volvió sus ojos salvajes hacia mí. Tú hiciste esto, Arturo. Confundiste los frascos otra vez, ¿verdad? Pusiste tu veneno en la sopa pensando que era perejil o alguna otra hierba. El oficial se volvió hacia mí. Su expresión aún no era acusatoria, pero sí cautelosa. Señor, ¿usted cultiva de Dalera? Este era el momento, la bifurcación en el camino. Podía enderezar la espalda y decirles que era un hombre cuerdo que acababa de burlar un intento de asesinato. Podía hablarles de la deuda, del cambio de platos, del frasco azul en mi bolsillo. Pero si hacía eso ahora, sería mi palabra contra la de ellos. Sería una sucia disputa doméstica. Tomás contrataría abogados. Ocultaría el rastro del dinero. Afirmaría que yo estaba paranoico. No, necesitaba que se sintieran a salvo. Necesitaba que pensaran que habían ganado. Necesitaba ser la presa para que no vieran la trampa cerrándose alrededor de sus tobillos. Dejé que mis hombros cayeran. Permití que mis manos temblaran, haciendo sonar visiblemente los botones de mi abrigo. Abrí mucho los ojos, dejando que se llenaran con la confusión acuosa de los ancianos. Yo no sé, tartamudeé con voz débil y entrecortada. Tengo un jardín, sí, seco hierbas para el té, para sazonar. ¿Ya ve?, gritó Tomás triunfante. Lo admite. La está perdiendo, oficial. Lleva meses olvidando cosas, dejando la estufa encendida, olvidando nombres, perdiéndose. Le dije que ya no cocinara. Le dije que era peligroso. Me miré las manos interpretando el papel del padre avergonzado y confundido. Pensé que era albahaca. Susurré lo suficientemente alto para que el oficial me escuchara. Los frascos, se ven tan parecidos. Mis ojos ya no son los de antes. ¡Oh, Dios! ¿Le hice daño a Rebe?
La postura del oficial se suavizó de inmediato. No vio a un asesino. Vio una tragedia. Vio a un anciano senil que había cometido un terrible error. Miró a Tomás con compasión. Parece que fue un accidente, señor, dijo el oficial. Un terrible accidente. ¿Un accidente? Chilló Tomás. Pero pude ver el alivio bañándolo por completo. Tenía una salida. No tenía que caer por intento de asesinato. Podía culpar a mi mente deteriorada. Era perfecto para él. Mejor que perfecto. Sentaba las bases para la tutela legal. Casi mata a mi esposa, gritó Tomás, forzando las lágrimas. Ahora es un peligro. No se le puede dejar solo. Hemos estado intentando conseguirle ayuda, intentando meterlo a una residencia, pero se niega. Hundí el rostro entre las manos y dejé escapar un sollozo. No fue difícil llorar. Lloraba por la hija que se había sentado en esa mesa y me había visto comer, esperando a que muriera. Lo siento mucho, lloré. Estoy tan confundido últimamente. Solo quería preparar una cena bonita. El doctor se veía incómodo. Señor Reyes, la toxicidad por digitalis es muy específica. Necesitamos saber exactamente cuánto había en la comida para tratarla de manera efectiva. ¿Tiene la materia de la planta? Yo la tiré, tartamudeé, en el triturador, limpié. Quería que la cocina estuviera limpia. Tomás negó con la cabeza, mirando a los oficiales con una expresión suplicante. Ya ven, destruyó la evidencia porque ni siquiera se da cuenta de lo que hizo. No podemos dejar que vuelva a esa casa solo. Es un peligro para sí mismo y para todos los demás. El oficial asintió lentamente. Señor, es posible que necesitemos hacerle algunas preguntas más, pero por ahora necesito sentarme, jadeé, agarrándome el pecho. Me siento mareado. ¡Enfermera!, gritó el oficial. Me subieron a una silla de ruedas. Mientras me alejaban de la sala de espera, miré hacia atrás a Tomás. Se estaba limpiando la cara con un pañuelo, hablando rápidamente con el otro oficial. Se veía devastado, pero mientras las puertas automáticas se cerraban entre nosotros, lo vi. Una pequeña y momentánea sonrisa de satisfacción. Pensó que lo había logrado. Pensó que había convertido un asesinato fallido en el boleto dorado para controlar mi vida y mis millones. No sabía que en mi bolsillo, envuelto en un pañuelo, estaba el frasco de cristal con las huellas dactilares de su esposa. No sabía que mientras él gritaba sobre mi memoria, yo estaba memorizando cada palabra que decía para usarla en su contra en la corte. Pensaba que yo era un anciano senil, perdiendo el control de la realidad. No tenía idea de que estaba mirando a los ojos a un químico que solo estaba esperando que la reacción alcanzara su punto de ebullición. Dejé que me llevaran a una sala de examen. Dejé que me revisaran los signos vitales y esperé a que la oscuridad se asentara para poder hacer mi siguiente movimiento. El juego había cambiado y Tomás acababa de jugar su mano perfectamente a mi favor. La enfermera me dejó solo en la sala de examen, cerrando la puerta con un suave clic que sonó como la pistola de salida. Me había dicho que esperara al doctor, ofreciéndome una manta caliente y una sonrisa compasiva reservada para los confundidos y los ancianos. Tan pronto como el pestillo hizo clic, el temblor en mis manos desapareció. Mi columna se enderezó, quitándose de encima el peso de 20 años. Ya no era el frágil anciano temblando en una silla de ruedas. Era el hombre que había negociado con gigantes farmacéuticos y se había marchado con una fortuna. Me puse de pie y me moví hacia la puerta, presionando mi oído contra la madera fría. Podía escuchar el ritmo caótico de la sala de emergencias afuera, el chirrido de las suelas de goma, el pitido rítmico de los monitores, el murmullo bajo de las familias ansiosas. Tomás estaría allá afuera, probablemente caminando de un lado a otro, probablemente ensayando sus líneas sobre mi demencia, o tal vez, llamando a sus acreedores para prometerles que el pago era inminente. No tenía idea de que el reloj ya estaba corriendo en su propia vida, no en la mía. Abrí la puerta una rendija. La costa estaba despejada. Me escabullí y caminé a paso ligero por el pasillo, con pasos silenciosos y seguros. Me metí en el baño individual, cerca de la estación de enfermeras, y cerré la puerta con seguro detrás de mí. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, proyectando un resplandor clínico y duro sobre los azulejos blancos. Abrí la llave, dejando correr el agua para enmascarar mi voz, un hábito de años de hacer negocios en lugares donde las paredes oían. Saqué mi teléfono del bolsillo interior de mi abrigo. No era el teléfono de viejito que Tomás insistía que usara.
Era un teléfono inteligente, elegante y encriptado que contenía las llaves de un reino que mi familia ni siquiera sabía que existía. Marqué un número que había memorizado hace una década. Sonó una vez. Leonardo Valdés respondió de inmediato. No dijo hola, simplemente dijo estado. Mordieron el anzuelo, Leonardo, dije, con voz baja y firme, mirando mi reflejo en el espejo. El anciano en el cristal se veía cansado, con los ojos enrojecidos, pero el hombre detrás de los ojos era frío y calculador. Tomás está armando la narrativa. Me está acusando de senilidad. Afirma que confundí la dedalera con hierbas. Está sentando las bases para una audiencia de tutela de emergencia. Bien, respondió Leonardo. El crujido de papeles audible de fondo. Esa era la proyección. Si solicitan la tutela legal, se exponen al descubrimiento de pruebas. Podemos citar sus registros financieros para probar el motivo. Exactamente, dije. Pero necesitamos acelerar la presión. Están desesperados, Leonardo. Tomás tiene a los usureros respirándole en la nuca. Necesita liquidez rápido. Por eso apresuraron el envenenamiento. Si creen que han ganado, si creen que estoy a punto de ser encerrado, intentarán vaciar las cuentas de inmediato. Que lo intenten, se burló Leonardo. Creen que están robando una alcancía. No se dan cuenta de que están intentando entrar en Fort Knox. Eso me lleva al motivo de esta llamada, dije acercándome más al espejo. Es hora de dejar caer el telón. Durante 40 años, dejé que creyeran que yo solo era un profesor de química de preparatoria con una pensión modesta y una casa pagada. Dejé que pensaran que mis ahorros eran el resultado de recortar cupones y ser frugal. Nunca les hablé de la patente. Nunca les hablé de las noches que pasé en el laboratorio del garaje, sintetizando el recubrimiento de polímero hidrofóbico que ahora se usa en todos los instrumentos quirúrgicos del país. Nunca les dije que vendí los derechos hace 15 años por $12 millones. Lo mantuve en secreto porque quería saber si me amaban a mí o si amaban mi cartera. Esta noche obtuve mi respuesta. Ejecuta el protocolo escudo, ordené. Hubo una pausa en la línea, un pesado silencio que conllevaba el peso de una guerra financiera total. El protocolo escudo era la opción nuclear. Lo habíamos diseñado hace años, un plan de contingencia para el peor de los escenarios que recé para no tener que usar nunca. ¿Estás seguro, Arturo?, preguntó Leonardo, su voz perdiendo su tono profesional por un momento. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Congela todo. La cuenta de cheques conjunta que compartes con Rebeca, las tarjetas de crédito que autorizaste para Tomás, los pagos de la hipoteca de su casa que subsidias en secreto, las mesadas. Todo se apaga. Estoy seguro, dije con voz dura. Intentaron matarme, Leonardo. Me vieron comer veneno y sonrieron. Quiero que cada tarjeta que pasen sea rechazada. Quiero que cada cajero automático les escupa las tarjetas. Quiero que sus teléfonos se enciendan con avisos de embargo. Quiero que sientan cómo las paredes se cierran. Quiero que se sientan exactamente tan indefensos como querían que yo estuviera. Entendido, dijo Leonardo. Estoy iniciando el bloqueo ahora. Para cuando salgas de ese baño, estarán en la ruina. El único dinero que tendrán será el cambio en sus bolsillos. Y Leonardo agregué, viendo caer una gota de agua del grifo. Marca las cuentas por fraude. Si intentan acceder a cualquier cosa, quiero que el banco notifique a la policía. Haz que parezca una respuesta de seguridad automatizada. Los quiero paranoicos. Quiero que se vuelvan el uno contra el otro. Dalo por hecho, dijo Leonardo. Mantente en tu papel, Arturo. Las próximas 24 horas van a ser volátiles. Colgué el teléfono y me lo guardé de nuevo en el bolsillo. Me miré al espejo, por última vez. Me alboroté el cabello, haciéndolo lucir desaliñado. Dejé caer mis hombros, curvando mi columna, para volver a tomar la forma de un anciano derrotado. Practiqué la mirada vacía, el temblor del labio. Cerré el grifo. El silencio regresó. Quité el seguro de la puerta y volví a salir al pasillo, arrastrando los pies, luciendo perdido y pequeño. Por dentro, el químico estaba mezclando los ingredientes finales para una explosión. Pero por fuera, yo solo era un padre confundido buscando su habitación. Caminó hacia el área de examen, listo para el siguiente acto, sabiendo que a kilómetros de distancia, en una sala de servidores, mi verdadero poder apenas se estaba encendiendo y mi familia estaba a punto de aprender que el hombre, al que intentaron enterrar, era lo único que los mantenía a flote.
Me dejé caer en la incómoda silla de vinilo de la sala de espera del hospital, con la barbilla descansando pesadamente sobre mi pecho, mi respiración superficial y rítmica. Para las enfermeras que pasaban y el conserje cansado que trapeaba el piso, yo era solo otro anciano exhausto y desgastado por el trauma de la noche. Un padre que casi había perdido a su hija en un terrible accidente. Pero debajo del ala de mi sombrero, mis ojos estaban abiertos solo una rendija y mis oídos estaban sintonizados en una frecuencia de desesperación que solo un hombre como Tomás podía emitir. Tomás caminaba de un lado a otro, cerca de las máquinas expendedoras a unos metros de distancia. Estaba vibrando de ansiedad, sus movimientos eran bruscos y descoordinados. No dejaba de revisar su teléfono, la pantalla iluminando su rostro pálido y sudoroso en la tenue luz del pasillo. Parecía un animal atrapado, y yo sabía exactamente por qué. El veneno no había funcionado. La policía no me había arrestado. Y ahora, el silencio desde su lado estaba a punto de ser roto por las personas a las que temía más que a la ley. Su teléfono zumbó. No era un tono de llamada. Era una vibración áspera y furiosa contra su muslo. Tomás saltó como si lo hubieran electrocutado. Torpemente lo sacó de su bolsillo, casi dejándolo caer en el linóleo. Miró la pantalla, y vi el color drenarse de su rostro hasta que pareció un cadáver de pie. No respondió de inmediato. Miró a su alrededor, sus ojos recorriendo las sillas vacías, las familias dormidas, y finalmente aterrizando en mí. Dejé escapar un suave ronquido sibilante, cambiando ligeramente mi peso, como si me acomodara más profundamente en el sueño. Satisfecho de que su audiencia estaba inconsciente, Tomás contestó el teléfono. No dijo hola, solo susurró un siseo frenético y apagado que se escuchó perfectamente en el estéril silencio del pasillo. Sé qué hora lo sé. Le dio la espalda, encogiendo los hombros como si intentara hacerse lo suficientemente pequeño para desaparecer. Por favor, tienes que escucharme. Hubo una complicación médica. No a mí, el activo. Casi sonrío. El activo. A eso se habían reducido 40 años de paternidad. Yo no era una persona, no era un suegro. Era un activo para ser liquidado. Tomás escuchó por un momento y luego comenzó a temblar violentamente. Apretó el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. No, por favor, no la toques. Está en el hospital en este momento. Estamos en el Mercy. Volvió a escuchar. ¿500? Sí, 500,000. Conozco el número. Te lo juro. Ya viene. Está bloqueado en la sucesión. Bueno, se suponía que iba a ser una sucesión. Hubo una larga pausa. Tomás levantó la mano y se tocó la mano izquierda, pasando el pulgar por su dedo anular. 7 días. Eso no es suficiente tiempo para... Se detuvo. Estaba escuchando una descripción de violencia que solo podía imaginar. Pero la reacción de Tomás me dijo todo lo que necesitaba saber. Apartó la mano de su cara como si se hubiera quemado. Está bien. 7 días. O el dedo. Entiendo. Lo conseguiré. Juro por la vida de mi madre que lo conseguiré. Solo no vengas aquí. Colgó. Se quedó allí por un largo momento mirando la máquina expendedora, con el pecho agitado. $500,000. $500,000. Ese era el precio de mi vida. Esa era la deuda que había acumulado apostando en futuros que no entendía y en caballos que no corrían lo suficientemente rápido. Sabía que era malo con el dinero. Lo había sacado de un hoyo de $50,000 justo la semana pasada, pero no me había dado cuenta de que estaba cavando una tumba tan profunda. Tomás se limpió la cara con la manga, tomó una respiración profunda y temblorosa, y se volvió hacia las salas de recuperación. Necesitaba hablar con su cómplice. Necesitaba una nueva estrategia porque el asesinato había fallado y los tiburones estaban rondando. Esperé hasta que empujó las puertas dobles que conducían a las habitaciones de los pacientes. Conté hasta 10. Luego me puse de pie. Mis articulaciones tronaron, un sonido genuino de la edad, pero mi movimiento fue fluido. Lo seguí. Me moví por el pasillo, manteniéndome en las sombras, mis pasos silenciosos. Lo vi entrar a la habitación 304. La puerta no hizo clic al cerrar. Se quedó entreabierta solo una fracción de centímetro. Presioné mi espalda contra la pared, junto al marco de la puerta, cerrando los ojos, enfocando todo en las voces de adentro. Rebeca estaba despierta. Su voz era rasposa, débil, despojada de la fachada azucarada que usualmente usaba conmigo. «Te ves de la chingada, Tomás», dijo. «Llamó ese», susurró Tomás. El pánico había vuelto a su voz, crudo y sin filtros.
Nos dio una semana. 7 días, Rebe, o empieza a mandar pedazos de mí por correo. Rebeca dejó escapar un gemido bajo. Lo odio. Odio a ese viejo. ¿Por qué no está muerto, Tomás? Puse suficiente digitalis en esa sopa para matar a un caballo. Se la comió. Lo vi comérsela. Debe tener un estómago de cabra, escupió Tomás. O tal vez la dosis fue incorrecta. Ya no importa. El plan A está muerto. La policía ya está haciendo preguntas sobre el jardín. Si intentamos algo físico otra vez, estarán vigilando. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Rebeca, su voz elevándose en histeria. No podemos esperar a que muera de causas naturales. No tenemos años. Tenemos una semana. Tomás caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación. Podía escuchar sus zapatos, rechinando. Damos un giro, dijo. Pasamos al plan B. Forzamos el asunto. ¿Plan B?, preguntó Rebeca. ¿Te refieres al asilo? No, no solo un asilo, dijo Tomás, bajando la voz, volviéndose más siniestro. Una tutela legal. Control legal total. No lo necesitamos muerto para conseguir el dinero, Rebe. Solo necesitamos que lo declaren incompetente. Pero el doctor Patel dijo que parecía lúcido, argumentó Rebeca. El doctor Patel no lo conoce, rebatió Tomás. Mira lo que pasó esta noche. Envenenó a su propia hija porque confundió perejil con dedalera. Eso es lo que va a decir el reporte de la policía. Esa es la narrativa. Es peligroso. Está senil. Es una amenaza para sí mismo y para los demás. Contuve el aliento. Estaban reescribiendo la realidad. Estaban tomando mi supervivencia y convirtiéndola en un arma en mi contra. Solicitaremos la tutela de emergencia mañana por la mañana. Tomás continuó el plan, formándose rápidamente en su mente desesperada. Conseguimos una orden judicial. Congelamos sus bienes. Una vez que tengamos un poder notarial, podemos liquidar la casa. Podemos acceder a las cuentas de retiro. Podemos pagarle a ese. Pero, ¿y si lo pelea?, preguntó Rebeca. Puede ser terco, que lo pelee, se burló Tomás. ¿A quién le va a creer el juez? ¿A una hija amorosa recuperándose de un veneno en una cama de hospital o a un anciano confundido que guarda plantas venenosas en su cocina? Actuamos preocupados. Actuamos con el corazón roto. Le decimos al juez que estamos haciendo esto para protegerlo. Lo metemos en esa instalación en el norte, dijo Rebeca, la segura. La de los muros altos. Exacto, dijo Tomás. Lo encerramos donde no pueda lastimar a nadie, y tomamos el control del patrimonio. Es limpio, es legal y resuelve el problema en 48 horas. Me aparté de la puerta. Había escuchado suficiente. La sangre se me estaba helando, no por miedo, sino por una rabia cristalina y gélida. No solo iban a matarme, iban a borrarme, iban a despojarme de mis derechos, mi nombre y mi libertad. Iban a usar la ley como un garrote para robar lo que yo había construido. Caminé de regreso hacia la sala de espera, con la mente a 1000 por hora. Pensaban que estaban jugando ajedrez, pero todavía estaban jugando damas. Pensaban que el único dinero que tenía era la casa y la pensión. No sabían sobre las cuentas en el extranjero. No sabían sobre las regalías de la patente. Y lo más importante, no sabían que acababa de activar un protocolo que convertiría su mundo financiero en un desierto antes de que saliera el sol. Me volví a sentar en la silla de vinilo, asumiendo mi posición del anciano frágil y dormido. Que presenten sus papeles, que llamen a sus abogados. Estaban a punto de descubrir que intentar atrapar a un químico es un juego peligroso. Porque mientras planeaban encerrarme, yo estaba a punto de volar el techo de todas sus vidas. Cerré los ojos y esperé a que amaneciera. La cuenta regresiva de 7 días había comenzado para Tomás, pero mi cuenta regresiva era mucho más corta. El silencio en el auto de camino de regreso desde el hospital era lo suficiente pesado como para aplastar a un hombre más débil. Pero yo estaba sentado en el asiento trasero, tarareando una melodía sin tono, viendo pasar las calles congeladas de Chicago. Rebeca estaba desplomada en el asiento del copiloto, con la piel del color de la ceniza húmeda, aún débil por la purga del veneno. De vez en cuando, me lanzaba una mirada de odio por el espejo retrovisor, sus ojos ardiendo con una mezcla de náusea y veneno. Tomás agarraba el volante como si estuviera intentando estrangularlo, sus nudillos blancos, su mandíbula trabajando en silencio. Conducía demasiado rápido, zigzagueando entre el tráfico, con la desesperación de un hombre que podía escuchar el reloj corriendo en su propia vida. Entramos al camino de entrada, las llantas crujiendo sobre la nieve que yo no había paleado. La casa se veía oscura y poco acogedora.
Un escenario preparado para una tragedia que solo iba a la mitad de su segundo acto. Tomás ayudó a Rebeca a salir del auto, soportando su peso mientras ella se arrastraba hacia la puerta principal. Yo lo seguí por detrás, moviéndome con la lentitud exagerada de los enfermos, agarrándome el cuello del abrigo contra el viento. Adentro, el aire estaba viciado, oliendo levemente a la sopa de calabaza que había vertido por el desagüe. Tomás acomodó a Rebeca en el sofá de la sala, apilando mantas sobre ella hasta que pareció un capullo de miseria. Necesito agua, graznó, su voz sonando como papel de lija sobre piedra. Y algo de comer. Mi estómago está vacío. Iré a la tienda, dijo Tomás, revisando su reloj. Estaba inquieto, sus ojos recorriendo la habitación. Necesito comprar cosas, electrolitos, galletas, tal vez algo de sopa. Me miró. No la toques, advirtió. Ni se te ocurra acercarte a la cocina. Levanté las manos en un gesto de rendición, dejando que mi labio inferior temblara. Solo me voy a sentar en mi sillón, Tomás. Estoy cansado. Tan cansado. Tomás agarró su cartera y sus llaves. Vuelvo en 20 minutos, le dijo a Rebeca. Luego resolvemos esto. Cerró la puerta de golpe detrás de él. El sonido hizo eco por toda la casa. Caminé hacia mi sillón de cuero en la esquina, el que miraba a la ventana y al sofá. Me senté y observé a mi hija. Estaba mirando el techo. Su respiración era superficial. ¿Por qué no te moriste?, susurró, sin mirarme. Habría sido mucho más fácil. No respondí. Solo la miré con ojos tristes y llorosos, mientras por dentro mi mente calculaba la distancia hasta el supermercado y el momento exacto en que Tomás estaría parado en la caja registradora. Lo imaginé vívidamente. Apilaría la banda llena de costosas bebidas de recuperación, caldos orgánicos, tal vez una botella de vino para él mismo para relajarse. Vería subir el total. Deslizaría su tarjeta, la platino vinculada a mi cuenta principal, la que había sido autorizado a usar para emergencias, pero que usaba para palos de golf. Y luego el pitido, el rechazo. Revisé el reloj de pie en el pasillo. 10 minutos. Ya estaría ahí. Estaría probando la segunda tarjeta, la que le abría Rebeca, rechazada. Estaría sudando. Estaría probando la tarjeta de débito para los gastos conjuntos de la casa. Rechazada, cuenta congelada, marcada por actividad sospechosa. Estaría parado allí bajo las luces fluorescentes con una fila de compradores impacientes detrás de él, dándose cuenta de que el plástico en su cartera era solo chatarra inútil. Tendría que alejarse, tendría que dejar las bolsas, tendría que caminar de regreso a su auto sin nada, la humillación quemándole las mejillas, dándose cuenta de que el pozo se había secado. Tardó 40 minutos en regresar. Escuché el auto rechinar en el camino de entrada, el motor apagándose abruptamente. La puerta principal se abrió de golpe tan fuerte que golpeó contra la pared, dejando torcido el marco de una foto. Tomás entró furioso. No traía bolsas de súper. Su rostro era una máscara de pura rabia inalterada. Parecía un hombre que acababa de asomarse al abismo y lo había encontrado vacío. «¡Tú!», gritó, apuntándome con un dedo tembloroso. Rebeca se sentó alarmada. «Tomás, ¿dónde está la comida? No hay comida», gritó Tomás, cerrando la puerta de una patada. Las tarjetas no funcionaron. Ninguna. ¿Qué?, preguntó Rebeca, la confusión nublando su rostro. ¿A qué te refieres con que no funcionaron? Rechazadas. Todas. Fondos insuficientes. Restringido por el emisor. Intenté la de crédito, la de débito, incluso la tarjeta de emergencia. Me quedé ahí parado como un mendigo. Caminó hacia mi sillón, alzándose sobre mí. Me encogí, presionándome contra el cuero, haciéndome pequeño. «¿Qué hiciste?», siseó Tomás, escupiendo al hablar. «¿Qué le hiciste a las cuentas?». Parpadeé rápidamente, mirándolo con ojos grandes e inocentes. «Las cuentas», tartamudeé. «Ah, sí, Leonardo». Tomás se congeló. «Leonardo, tu abogado». Asentí lentamente. Lo llamé desde el hospital después del accidente con la sopa. Estaba tan asustado, Tomás. La policía estaba haciendo preguntas. Me sentí tan confundido. Así que, exigió Tomás, ¿qué le dijiste? Le dije que la estaba perdiendo. Susurré, mi voz temblando. Le dije que ya no podía confiar en mí mismo. Le dije que casi lastimo a Rebe porque no podía distinguir los frascos. Le dije que necesitaba protección. ¿Protección?, preguntó Rebeca, alzando la voz. Sí, dije. Leonardo dijo que si me estoy volviendo senil, soy vulnerable. Dijo que los estafadores atacan a las personas mayores como yo. Dijo que necesitaba bloquearlo todo. Protocolo escudo, lo llamó. Tomás parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.
Protocolo escudo. ¿Qué diablos es eso? Me encogí de hombros con impotencia. No me sé los términos legales, Tomás. Dijo que estaba congelando todo para protegerme. Dijo que hasta que un juez revise mi caso, nadie puede gastar un solo centavo, ni siquiera yo. Dijo, si quiero comprar un paquete de chicles, necesito una orden judicial. El silencio que siguió fue absoluto. Fue el silencio de una bomba que acababa de detonar, sin dejar nada más que oídos zumbando y polvo. Congelaste el dinero, susurró Tomás, su voz temblando de horror. Todo. Para mantenernos a salvo, dije, sonriendo débilmente, para que no me estafen. Leonardo dijo que era lo más responsable. Idiota, gritó Tomás, agarrándose el cabello con ambas manos. Viejo senil y tonto. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Hice lo que era mejor, dije, mi voz vacilando. Leonardo dijo. Al diablo con Leonardo, rugió Tomás. Se dio la vuelta y pateó la mesa de centro, haciendo volar las revistas. Necesitamos ese dinero. Lo necesitamos ahora. ¿Por qué? Pregunté inocentemente. Tenemos comida en la alacena. Tenemos un techo. ¿Por qué necesitamos dinero ahora mismo, Tomás? No podía decírmelo. No podía hablarme de ese y de los dedos y del plazo de 7 días. Solo se quedó ahí jadeando, con los ojos desorbitados. Rebeca luchó por ponerse de pie. Papá, llámalo. Llama a Leonardo. Dile que lo desbloquee. Dile que fue un error. No puedo, dije con tristeza. Dijo que ahora es un proceso legal. Una vez que el protocolo está activo, toma semanas revertirlo, dijo. Es por mi propio bien. ¿Semanas? Se atragantó Tomás. No tenemos semanas. Miró a Rebeca. El pánico se estaba instalando frío y duro. Se estaban dando cuenta de que la trampa que habían construido para mí acababa de cerrarse sobre sus propias piernas. Habían querido una tutela legal. Habían querido demostrar que yo era incompetente. Bueno, acababa de darles exactamente lo que querían. Había actuado de manera tan incompetente que la ley había intervenido para protegerme de todos, incluyéndolos a ellos. Efectivo, murmuró Tomás. Necesitamos efectivo. Tiene que haber efectivo en la casa. Miró alrededor de la habitación, sus ojos aterrizando en el antiguo escritorio secretaire en la esquina, el lugar donde guardaba mi correspondencia. ¿Dónde lo guardas? Exigió, volviéndose hacia mí. El fondo de emergencia, el alijo. Todo viejo tiene un alijo. Yo suelo usar el banco, tartamudeé. ¡Mentiroso!, gritó Tomás. Corrió hacia el escritorio y abrió los cajones de un tirón. Vació el contenido en el suelo. Papeles, plumas, timbres viejos. Rebuscó entre ellos frenéticamente. Nada. Revisa la recámara. Gritó Rebeca, la adrenalina anulando temporalmente el veneno en su sistema. Debajo del colchón en el closet. Entraron en un frenesí. Fue patético y aterrador de ver. Tomás subió corriendo las escaleras, sus pesados pasos retumbando en el techo. Escuché cajones siendo sacados y arrojados contra las paredes. Escuché el choque de una lámpara. Estaba destrozando mi recámara, buscando los fajos de billetes que imaginaba que yo había acumulado. Rebeca cojeó hacia la cocina. Escuché el traqueteo de frascos de cerámica siendo volcados. Estaba revisando los tarros de galletas, el congelador, el espacio detrás del ladrillo suelto en la alacena. Me quedé en mi sillón. No me moví. Escuché la destrucción de mi hogar. Y sentí una extraña sensación de calma. Que busquen, que destruyan los muebles. No encontrarían un centavo. Yo había movido el efectivo hacía años. Lo único que encontrarían sería polvo y su propia desesperación. Tomás volvió a bajar las escaleras unos minutos después, con la cara roja y las manos vacías. Sostenía una pequeña caja de madera que había encontrado en mi closet, el joyero de mi esposa. Esto es, gritó, agitando la caja. Joyería de fantasía. ¿Dónde están los diamantes? ¿Dónde está el oro? A tu suegra la enterraron con sus anillos, Tomás, dije suavemente. Tú lo sabes. Lanzó la caja al otro lado de la habitación. Se hizo añicos contra la chimenea, derramando collares de cuentas baratas por el suelo. Estamos jodidos, susurró. Miró a Rebeca. Ese no va a esperar una orden judicial. ¿Qué hacemos?, preguntó Rebeca, su voz temblando. Tomás me miró. Sus ojos eran oscuros, llenos de una malicia que había ido más allá de la codicia hacia algo primitivo, supervivencia. Aceleramos, dijo. No esperamos a la audiencia. Hacemos que lo internen ahora, esta noche. Pero el abogado, empezó Rebeca. Olvídate del abogado, espetó Tomás. Encontramos un doctor que firme el papel por dinero en efectivo. Hacemos que lo encierren en un pabellón psiquiátrico. Una vez que esté adentro, nos convertimos en sus tutores legales por defecto. Podemos ignorar al abogado.
Podemos obligar al banco a abrir las cuentas. Caminó hacia mí, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. Podía oler el agrio miedo en su aliento. Estás enfermo, Arturo dijo, su voz baja y amenazante. Estás muy, muy enfermo. Estás viendo cosas. Estás lastimando a las personas. Y vamos a conseguirte la ayuda que necesitas, aunque tengamos que arrastrarte hasta ahí. Le devolví la mirada, parpadeando para que me salieran lágrimas, fingiendo ser el anciano aterrorizado. Pero por dentro estaba sonriendo. Estaban desesperados. Eran imprudentes. Y estaban a punto de cometer el error que los metería en prisión para siempre. Está bien, Tomás, susurré, lo que tú digas. Bien, dijo, enderezándose. Sacó su teléfono. Conozco a un tipo, el doctor Evans. Perdió su licencia, pero todavía tiene un recetario. Estará aquí en una hora. Caminó hacia la cocina para hacer la llamada. Rebeca se dejó caer de nuevo en el sofá, observándome con ojos fríos y muertos. Me recosté y esperé. Que traigan a su doctor falso. Que intenten arrastrarme lejos. Tenía una carta más por jugar y estaba escondida en el compuesto químico que había pintado en la caja fuerte de arriba, justo antes de salir al hospital. El juego estaba entrando en su fase final y ni siquiera sabían que ya estaban en jaque mate. El calor en la casa era sofocante, un peso físico que presionaba contra mi pecho y hacía que el aire fuera espeso y difícil de respirar. El sudor me corría por la espalda, empapando mi camisa, pero cuando miré al otro lado de la sala, Tomás llevaba un grueso suéter de lana y se frotaba los brazos, como si estuviera parado en medio de una tormenta de nieve. Rebeca estaba envuelta en una gruesa cobija tejida, sus dientes castañeando con una intensidad teatral que habría sido cómica si sus intenciones no fueran tan mortales. Habían subido el termostato a 30 grados, convirtiendo la casa en un sauna, pero la temperatura psicológica que intentaban establecer era el cero absoluto. Me limpié la frente con una mano temblorosa, interpretando mi papel. «Hace mucho calor aquí, ¿verdad?», pregunté, mi voz débil y confundida. Me jalé el cuello de la camisa. Tal vez podríamos abrir un poco una ventana. Tomás me miró con ojos grandes e incrédulos. «¿Calor, Arturo?» «Está helando. La caldera apenas puede con la corriente de aire. Mira el termostato». Señaló la lectura digital en la pared. Decía 16 grados. ¿Sabía que había manipulado el sensor o simplemente había pegado una imagen falsa sobre la pantalla? Pero para el anciano senil que yo fingía ser, era la realidad distorsionándose ante mis ojos. Parpadeé, intentando enfocarme, dejando que mi mandíbula cayera ligeramente. «Pero estoy sudando, Tomás», susurré. «Eso es hipotermia, papá», dijo Rebeca desde el sofá, su voz goteando con